con Delvis Durán. Saludos amigos, ¿quién es quién por Luna TV, canal 25? Como siempre, las gracias a esos televidentes fieles, fijos ahí con quién es quién. Yo voy a hablar de Juan de Franco. Quizá me eche el programa hablando de Juan de Franco. Pero antes de, falleció Mello Clark Olson, aquel famoso delincuente que a él se debe el nombre a un síndrome muy famoso, el síndrome del Estocolmo. El síndrome del Estocolmo es aquel síndrome donde una víctima se encariña, no que se enamora, no, sino que en medio de ese raptor, de ese delincuente, de ese asesino, en medio de la relación con ese delincuente, crea unos afectos y termina prácticamente enamorándose. Prácticamente enamorándose. Y viendo a ese bandido, viéndolo como una persona cercana suya. Y esto fue lo que ocurrió con Clark Olson, que entraron a un banco en Suecia, el Creditbank, y en ese banco duraron 6 días con unos rehenes y haciendo acuerdos con las autoridades. Y usted sabe qué pasó al 6º día. Que ellos pidieron, dentro de todos los pedidos que hicieron, fue que las calles estuvieran limpias, un vehículo, y que ellos pudieran salir de la ciudad y escaparse. Que las víctimas, o sea, los rehenes, protegieron a los delincuentes. Protegieron a los delincuentes para que pudieran escapar. Y los testimonios de esos rehenes eran que ellos confiaban ciegamente en esos delincuentes. Personas que nunca en su vida habían visto a esos delincuentes y en 6 días lograron encariñarse. Entonces, a ese síndrome, el síndrome del Estocolmo, porque esto ocurrió en esa ciudad, en Suecia, durante un asalto al Citibank, y falleció ayer Clark Olson. Tenía 7 años que había salido de prisión. Desde el 75 tenía 7 años que había salido de prisión. Murió a los 78 años de edad. Todo una leyenda. Quizás, yo no voy a decir la más famosa, pero está dentro de las más famosas de esas historias reales de delincuentes, de asaltos a bancos, de rehenes, varias películas. En Netflix hay 2. Hay 2 en Netflix. Varias películas que narran esta historia, así que busquen una de esas para que conozcan esa historia y por qué, de dónde nació ese nombre, el síndrome del Estocolmo. Ese es el síndrome que tenemos los dominicanos con los gobiernos, con el que estaba y con el que vendrá, el síndrome del Estocolmo. Reelegimos a los que nos maltratan, pero bien. En la NBA hicieron un draft y el dominicano Kobe Bryant fue seleccionado en la ronda número 41 de los Golden State Warriors, pero no va a pertenecer a ese equipo de los Golden State, sino que va a pertenecer el dominicano al equipo de Phoenix, porque Golden State ya había hecho un cambio por una selección del draft, y esa selección del draft fue Kobe Bryant. Así que un dominicano que tendrá la oportunidad de ganarse un puesto ahora en los entrenamientos, de ganarse un puesto para estar en un equipo y para jugar al más alto nivel en la NBA. Ese equipo de Phoenix, hay muchas estrellas, pero yo espero que sí,
que se gane el puesto este dominicano, este joven que mostró mucho talento en el baloncesto colegial en la Universidad de Kentucky. Era la estrella en esa universidad. Esperemos que pueda demostrar todo su talento el dominicano Brea. La reunión del presidente Luis Abinader y Danilo Medina. Todo lo que se pueda decir de esa reunión es especulación, porque ellos duraron 1 hora y 50 minutos trancados ahí, sin nadie, ahí no escuchó nadie. Por más que se pegaron de las paredes, ahí nadie logró escuchar nada. Y ni Danilo ni Luis han dicho todo lo que se habló ahí. Entonces, todo lo que podamos decir de esa reunión es una especulación. Ahora, ellos no iban a durar 1 hora y 50 minutos, o sea, 2 horas no iban a durar ahí hablando del tema haitiano. No era de Haití que ellos duraron 2 horas hablando ahí. Nadie dura 2 horas hablando de Haití. A mí me gusta mucho el softball y no duro 2 horas hablando del softball. No. Ni era hablando de la guerra en Irán e Israel, ni la guerra de Ucrania y Rusia, no. Ni era hablando de Donald Trump que estaban hablando esos dos de sus interioridades, de sus problemas. Porque usted podrá no querer meter la mano, no querer meterle el pico al tema. Pero el presidente Abinader le metió preso a los hermanos, a Danilo. Y aunque usted diga que fue la justicia independiente, que no, aquí no se mueve un hilo si no lo autoriza el presidente Luis Abinader. No porque sea Luis, sino el presidente de la República, llámese como se llama. Aquí no se hace nada en este país si el presidente de turno no está de acuerdo. Mientras sea presidente, aquí se hace lo que diga el presidente. Este es un país presidencialista. Las decisiones se toman con el consenso del presidente de la República. Entonces el presidente dio el visto bueno para esos apresamientos. Delvis, pero que eran ladrones, culpables. Sí, podrán ser culpables. Todavía un juez, un tribunal no lo ha decidido. Pero ponga usted que sí, que son culpables, que son ladrones, que se les pueda demostrar todo. Pero son los hermanos de Danilo. Y a Danilo le tiene que doler. Aunque sean declarados culpables, eso duele. Como le duele a una madre que cuando apresan a su hijo, ustedes no ven que las madres salen a defender, dice, mi hijo es bueno. Saben las madres que es un delincuente, pero no tienen de otra que defender a sus hijos. Entonces, por más que le expliquen a Danilo Medina que sus hermanos son ladrones, oye, son sus hermanos. Son sus hermanos. Y ese resentimiento, ese rencor, eso está ahí. Y tenganlo por seguro que de eso hablaron. Y quizá el presidente Luis Abinader intentó pasar la mano a Danilo. Porque ya Luis se religió y se están acabando los 8 años. Y Luis va para afuera. Aunque el PRM gane, Luis Abinader va para afuera. Aunque el PRM se quede gobernando, Luis Abinader va para afuera. Y ustedes verán cómo hoy nadie se atreve a decir nada incómodo del presidente de la República. Pero aquí llegará el momento que le van a decir cosas al presidente de la República e inclusive le van a faltar el respeto. No del Luis Durán, yo no actúo así, pero se lo van a faltar. Como lo han hecho con Danilo. Porque para Danilo Medina todo estaba bien hasta que salió del poder. Salió del poder y él es el monstruo número 1 de este país. Danilo, que logró reelegirse con un 62% de los votos, récord en este país. Nadie ha ganado unas elecciones democráticas con un 62%. Nadie. Y Danilo lo logró. Logró ganar su reelección de manera holgada y que la mayoría de los candidatos a alcaldes, senadores, diputados del PLD ganaran sus demarcaciones. Eso lo logró Danilo.
4 años después, Danilo era un perverso, un monstruo que nadie lo quería en este país. Y ya han pasado 5 años que salió del gobierno y todavía Danilo no ha podido recomponerse, liberarse de esa carga. Yo no estoy diciendo que a Luis le vaya a pasar lo mismo, pero Luis sabe que está expuesto a eso, el presidente. Usted no sabe cómo viene el proceso del 28. Ah, no, es que el PRM va a ganar. Señores, y ustedes no saben lo que le pasó a Correa. A Correa en Ecuador. Ustedes no saben lo que le pasó a Correa. Pero Correa llevó ahí a un individuo, a un alfil en silla de ruedas. Y el tullío salió terrible el tullío. Correa tuvo que salir corriendo. Correa llevó un tullío al poder y tuvo que salir corriendo. Si no, pregunten en Brasil, ¿qué le hizo Dilma a Lula, su hermana, su amiga, su confidente, al equipo de Lula? ¿Qué le hizo? ¿Ustedes creen? ¿Ustedes se creen que porque el PRM se quede en el 28, imaginando nosotros que se quede, Luis va a ir ligero? No, puede venir un tullío como el de Ecuador y salir terrible. Puede venir un Salvador Jorge Blanco. ¿Qué le hizo Salvador Jorge Blanco a los de Antonio Guzmán? Entonces, ¿qué le hizo el propio Danilo a los leonelistas? ¿Qué le hizo Danilo a los leonelistas? Pero Luis sabe que mañana viene uno de esos presidenciables y a su equipo se lo va a machacar. Porque por naturaleza tiene que machacarlo para poder dar fuerza a su equipo y poder tener el control del gobierno y poder reelegirse. Porque si un presidenciable de esos mañana gana las elecciones en el 28 y sigue dejando a todos los de Luis con la misma fuerza, no va a reelegirse. Luis le va a gobernar desde allá, de la Casa Nacional del PRM. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Patear a todos los de Luis, maltratarlo y sacarlo del poder y perseguirlo para poder coger fuerza. Lo que hizo Danilo con los leonelistas. Luis sabe que Luis fue a armonizar con Danilo. A mí no me cabe duda de eso. Ahora hay que ver si Danilo le dijo todo que sí. Y cuando Luis salió, dijo todo que no. O hay que ver si hacen un acuerdo. Ahí pudo darse, y esto es especulación, ahí pudo darse hasta un acuerdo electoral. Pues yo no sé, eso también en algún momento Danilo lo dirá. ¿Cuál odio tiene más peso? ¿Cuál resentimiento tiene más peso? ¿El que Danilo le tiene a Luis o el que Danilo le tiene a Leonel? Eso sabrá Danilo. Yo entendería que el que le tiene a Luis debe tener más peso, pero con los seres humanos uno se sorprende, uno no sabe lo que está pasando por la cabeza de un ser humano. Lo que ocurrió ayer en la UAS debe ganarse el rechazo de la población dominicana y resulta que pocos estamos en eso. FAPRO UAS y las federaciones en la UAS están denunciando una agresión al fuero universitario de la Universidad de la UAS. Porque las Fuerzas Armadas, su J2, ustedes saben que el J2 es un departamento de inteligencia de las Fuerzas Armadas, irrumpieron en la UAS, violentaron el fuero universitario, que hasta Balaguer respetaba eso, e intentaron llevarse preso al profesor Fernando Peña.
Fernando Peña, profesor de políticas públicas, profesor de ciencias políticas y jurídicas de la UAS. Pero ¿por qué el J2 fue a llevarse preso a Fernando Peña y a intimidar al profesor Fernando Peña? ¿Es el catedrático Fernando Peña un delincuente? No. ¿Cometió algún delito el profesor Fernando Peña? No. ¿Hay una investigación abierta contra el profesor? No. ¿Pidió la universidad una investigación? No. ¿Usted sabe qué es lo único malo que ha hecho el profesor Fernando Peña? Que ha defendido este país, que ha defendido a Zambrana, que ha defendido a Cotuí, que ha defendido al Naranjo, el río El Naranjo, contra la Barrigol. Lo único que ha hecho el profesor, el catedrático de la UAS, Fernando Peña, es defender este país, es defender las futuras generaciones de ese monstruo, asesino, criminal que se llama Barrigol. Y fíjense cómo el gobierno le brinda un respaldo a la Barrigol, cómo el gobierno está de cabeza del lado de la Barrigol, que le manda a la UAS el J2 a intimidar allá al profesor Fernando Peña y un mensaje: todo el que se meta contra la Barrigol le va a pasar eso. Ir a una universidad, ir a la UAS, pero ni Balaguer se atrevía a hacer eso en medio de su dictadura. Ni Balaguer se atrevía a violentar el fuero universitario. Y eso lo hizo. Eso lo hizo el gobierno. Mandó el J2 a intimidar al catedrático, al profesor Fernando Peña, porque tiene un discurso accionado, le ha abierto los ojos a este pueblo, ha denunciado a la Barrigol. Es por eso, porque el Estado Dominicano, en vez de defender a su pueblo, a su gente, en vez de defender al país, en vez de tener las posiciones que tiene el profesor Fernando Peña, lo que está es defendiendo a la Barrigol, defendiendo a una empresa canadiense que se está llevando nuestro oro, que reporta chilatas y se está robando nuestro oro, nuestra plata, nuestro cobre, nuestro ferroníquel, todo se lo está llevando a la Barrigol. Y que reportan lo que ellos quieren y nadie investiga ni dice nada. Y pagan lo que ellos quieren. Pero dan unos chelitos y esos chelitos se tapan huecos y se usan en campaña. Y no este gobierno, no. Los que han pasado también, todos, son serviles a esa multinacional Barrigol. Pero deberíamos todos hoy estar protestando por lo que intentaron hacer, por ese acto intimidatorio contra el profesor Fernando Peña y con ese mensaje que nos están enviando. No se sorprenda si aquí en Luna TV llega el J2 y me dan mi galleta en el aire y me apresan. Porque todo el que ha dicho algo en contra de Barrigol, todo el que ha defendido a esa comunidad de Zambrana, todo el que ha defendido el río Naranjo, tiene problemas. Porque tú tienes al DNI encima, al J2 encima, la Policía Nacional encima y los grandes medios de comunicación también los tiene de enemigos. Lamentablemente. Vámonos a la pausa. ¿Quién es quién? Con Delvis Durán.